Entonces, adelante. ¿Quién nos quiera compartir? Hermanos, me voy a organizar aquí. Muy interesante esta lección profunda. Habla de, bueno, el hermano siempre nos pone en contexto en todo siempre. O sea que nosotros no nos perdemos porque Él nos guía. Nos va llevando de la mano en cuanto a, vuelve a repetir nuevamente las nueve entidades vivas. Al principio lo mencionó y hoy vuelve a repetir. Como quien dice, para que no se nos olvide, yo así lo veo, pues que Él es un gran maestro y Él lleva siempre todas las lecciones, va repitiendo hasta que uno al final pues va captando algo. Entonces habla en Génesis 1 que hay nueve cosas, nueve entidades vivas, que es el pasto, las hierbas, los árboles, los peces, las aves, el ganado y las bestias, los animales que se arrastran y el hombre. O sea que esta vida creada, según el relato de Génesis, dice cuando llega el momento de crear el hombre, posible definitivamente. Cuando él dijo hagamos, es, es porque está el Dios triuno, no es solo una persona, porque está en plural. Y cuando habla de al hombre, entonces es algo interesante que él menciona que el hombre es corporativo. O sea que nosotros somos el hombre corporativo. Él creó al hombre corporativo. No lo dice, pero la interpretación que tiene el hermano es, la verdad que es muy profunda. O sea que cuando se desarrolla este libro, dice, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero dos cosas, pues, una en cuanto a la imagen, para que se represente. Y cuando dice para que, digamos, desde nosotros eh, ejerzamos la autoridad, para que señoreemos. Pero él dice que si no se puede señorear, cuando no hay dónde estar uno pues señoreando, un rey no puede señorear sobre él mismo o sobre unas tres personas, sino tiene que haber un reino, un espacio. Entonces, eso es lo que él dio. Y él dio para que señoreáramos sobre todas las cosas creadas, sobre todo. Eso fue la autoridad que dio el Señor, delegó al hombre corporativo. Porque uno lo entiende pues como el hombre, una persona nada más, pero no es corporativo como el hermano lo interpreta y nos lo traslada. O sea que cuando dice hagamos y señoreemos, las palabras hagamos revela a Dios único, es un triuno, y el verbo señorear, que es un hombre corporativo. O sea que este es algo que, pues, la verdad que si no leemos y estudiamos esto, es un poco difícil no difícil, nunca lo podría yo ver, pues. Entonces, cuando él habla que se ejerce el dominio, el verbo señorear que incluye autoridad, que es el aire, el mar, el aire y la tierra. Y sobre esto, pues, no es está dominado por los demonios, por los ángeles caídos, por Satanás. Y donde más ejerce Satanás su dominio es en la tierra, porque él es el príncipe de las tinieblas también, y los demonios están. Y algún pasaje que él ve aquí cuando el Señor va camino a va atravesando el mar, a Galilea, me parece. Entonces se levantan las olas y lo van a levantar, Señor, Señor, nos ahogamos, nos morimos. Él está durmiendo, se levanta, alza las manos y todo se calma. Pero yo veía eso, pues que había calmado los aires y que había calmado el mar. Pero el hermano aquí lo explica, que calmó los aires porque son los ángeles caídos que estaban ejerciendo. Y las olas encrespadas eran porque eran los demonios que no querían permitir que llegara. Él dominó. Entonces, ese es el dominio que el Señor ejerce sobre todas las cosas porque es Dios. Sin decirlo, Él es el Dios eterno, encapsulado en un cuerpo físico o apariencia de físico, apariencia de hombre, pero es el hombre, el Dios hombre que vino a nosotros.
O sea que cuando habla de la imagen, la intención que nosotros o el hombre corporativo lo exprese. Eso es lo que él quiere que se exprese. Y este Dios invisible desea ser expresado. Eso es lo que él quiere. ¿Cuál es el propósito del hombre? A veces pregunta uno o se pregunta a alguien, ¿cuál es el propósito mío de estar en la tierra? Cuando alguien no ve la parte de la Biblia, pues puede decir muchas cosas, ¿verdad? Que sea bueno, que sea un médico, que tenga un título, que tenga dinero, que tantas cosas humanas. Pero lo que el Señor quiere que este hombre corporativo le exprese. O sea que el reinar, somos los correyes y tenemos la autoridad sobre todas las cosas. Y el hombre fue hecho a la imagen de Dios para expresar. Y que recibe autoridad para que represente a Dios y señoríe. O sea que es algo pues profundo la expresión de Dios y que somos sus representantes. O sea que los jóvenes, particularmente de estas dos palabras, con estas dos revelaciones fundamentales. Y o sea que cuando fue tocada por Satanás, ¿qué pasó? En una traducción del hebreo o del griego, es que Satanás la elevó. O sea que le elevó su ego. Y por eso él hablaba más adelante de que muchas veces su esposa que está enojada y es la serpiente el que actúa, o él llega y también es la serpiente que actúa. Entonces él decía ahí que él iba a doblar sus rodillas para atar a Satanás, que es la autoridad que nos dio el Señor, para atar al enemigo, que es el que siempre está, es el contendor contra, contra los que pues creemos en Cristo. Él es el contendor, el que confunde, el que habla, el que eleva. Porque dice, cuando Eva le habló Satanás, que la elevó. Es cuando uno le dice, sí, que bien se mira. Entonces uno hasta se infla, ¿no? Como un globo y se empieza a levitar casi. Y lo mismo hizo Satanás con Eva y Eva igual con Adán. Entonces la palabra de la serpiente es fina, es sutil, llega al alma y entonces nos eleva. Entonces eso es lo que el hermano hablaba aquí, que cuando él llega, la esposa está enojada porque está elevada, ella se siente elevada. Y cuando él también llega, el esposo llega, también se eleva, pues o sea que aquí nadie me debe decir nada porque yo soy el que mando. Pero ese es Satanás el que está actuando. Entonces, de ninguna manera dice que estas dos confrontaciones debe haber, sino que debe orarse para que sea atada la serpiente. Amén. Amén. Amén, hermanos, por este mensaje. Nos habla el mensaje 7, que el título es Dios restaura y crea algo más. Y empieza hablando del propósito. Me gustaba mucho el concilio que se celebró acerca del Dios triuno y acerca del hombre. Y vemos ahí tanto al Dios triuno en sus personas como al hombre también en sus personas, ¿verdad? Siendo un hombre corporativo que definitivamente este hombre iba a servir para el propósito de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que vemos ahí es que Dios hace un concilio, ¿verdad? Pero el hermano decía que era difícil ver aquí si eran uno o eran tres, pero nos explicaba que tiene que ver con el Dios triuno y tiene que ver con que al final el hombre, en la palabra señoré, significa que este hombre es corporativo, ¿verdad? Hay una palabra, hay un verbo que se utiliza para ver a este hombre corporativo. Luego, pues me gustaba mucho porque al final el Señor necesita o desea recobrar, digamos, el dominio que tenía antes sobre la tierra. Entonces necesita a este hombre para que este hombre ejerza ese dominio. Y esto es maravilloso porque la manera en que lo hace es que hace a un hombre a su imagen y semejanza, que tiene que ver con su expresión y tiene que ver con su autoridad. Entonces este hombre viene a ser alguien que expresa a Dios por un lado, pero también que tiene la autoridad de Dios. Esto tiene que ver con el gobierno, ¿verdad? Tiene que ver con el señorío
y tiene que ver con una esfera. Es decir, que la intención de Dios es que el hombre pueda expresarle a él, pero también que ejerza este dominio, o sea, que señorea. Y la palabra señorear implica definitivamente que el hombre va a tomar una posición, pero que este hombre va a tener una esfera para poder gobernar. Entonces eso me impresionaba mucho porque definitivamente el hombre hoy tiene esta, tiene esta esfera para poder gobernar y tiene esta autoridad para gobernar que es de parte de Dios. Entonces, eso es maravilloso porque ahí se cumple el propósito de Dios. Ahora, el Señor necesita ejercer este dominio porque Satanás tiene la tierra. Entonces, el hermano nos explicaba ahí de una manera impresionante cómo es que el Señor anhela que el hombre señoree sobre todo lo que hay en el mar, pero lo que hay en el mar son todos los demonios, ¿verdad? Los seres que existieron hace millones de años, ¿verdad? Hace miles de años y que no tienen cuerpo, ¿verdad? Ahí están en los mares, pero también le dio autoridad al hombre para que señoree sobre el aire, que ahí están los ángeles caídos y Satanás, ¿verdad? Quienes gobiernan la esfera de los aires. Entonces, ahí nos da la idea de que el hombre debe señorear en los aires, y el Señor desea recobrar los aires. Y luego, una esfera donde Satanás se mueve bastante es la tierra, ¿verdad? Él está hoy, cuando entran todos los hijos de Dios en Job y le pregunta dónde estaba, ¿verdad? Entonces le dice, vengo de ver la tierra, ¿verdad? Y cuando le muestra a Jesús en el monte alto los reinos de la tierra y le hace ver que pues él es el que gobierna los reinos de la tierra. Entonces, Satanás hoy tiene un vasto dominio sobre la tierra. Entonces, el Señor necesita recobrar la tierra a través de este ser creado que es el hombre, ¿verdad? Entonces, es impresionante porque el Señor quiere recobrar todos estos lugares a través del hombre. Y era impresionante ver esto, ¿verdad? Que realmente la imagen de la serpiente es alguien que se arrastra. Y definitivamente nosotros no podemos, si nos hemos arrastrado hasta hoy, juntamente con Satanás, debemos de dejar de vivir de esa manera, ¿verdad? Dejar de arrastrarnos, porque esto es absolutamente lo que Satanás hace y no tiene nada que ver con el reino de Dios. Me impresionaba mucho porque Dios quiere vencer a su enemigo. Y los 4 seres vivientes que están delante del trono de Dios, el águila, vamos a ver, es el águila, es el buey, es el león y el hombre, ¿verdad? Tienen que ver con Dios y tienen que ver con el deseo de Dios. Pero definitivamente digamos, lo contrario es esta serpiente antigua, que es la que se arrastra, la que tiene que ver con todo lo satánico y lo serpentino. Y hermano, hay un ejemplo muy claro. Nosotros muchas veces actuamos como Satanás, ¿verdad? Tan buenos, tan bonitos. Hermanos, nosotros en muchas expresiones en nuestra vida diaria llegamos a arrastrarnos como la serpiente, llegamos a representar esto. Cualquiera que oiga esto diría, ah, el hermano nos está ofendiendo. En realidad no. Cuando vemos cómo somos bajo la luz de Dios, nos damos cuenta que hemos actuado como una serpiente. Entonces, hemos comido polvo. E inclusive el hermano dice, ¿cómo actúa usted cuando llega a su casa, verdad? Como una serpiente que se arrastra, o realmente vive en esta vida de resurrección, de ascensión, ¿verdad? En las alturas. Entonces, hermanos, el Señor hoy necesita a este hombre para llevar a cabo su propósito, ejercer su dominio. Pero también me gustaba mucho que hay una esfera en la cual el Señor puede gobernar. Esta esfera tiene que ver no solamente con la vida de la iglesia, sino que tiene que ver con la vida del espíritu, la vida espiritual. Entonces, hermanos, nosotros debemos hoy anhelar esta esfera, que es el lugar apropiado para que este reino sea ejercido. Es diferente a todos los reinos de la tierra. Realmente nosotros estamos cansados, vemos los reinos de la tierra y cómo es que se han vuelto en contra de Dios. Pero hay un reino maravilloso en el cual esta vida puede desarrollarse de una manera plena.
¿verdad? Y nosotros debemos de anhelar este reino, esta esfera y poder reinar, ¿verdad? No debemos de seguir pensando que vamos a morir, vamos a seguir siendo los mismos, ¿verdad? O que vamos a morir y que tal vez algún día vayamos a cambiar y vayamos a ser útiles al Señor algún día. Hermanos, no. Este es un pensamiento satánico. A Satanás le gusta que nosotros vivamos en la tierra arrastrándonos y comiendo polvo y viviendo deprimidos y viviendo sin crecimiento espiritual y sin madurez. Esa es la esfera que a él le gusta, en la cual mantenernos, un pensamiento totalmente ajeno a la vida de Dios. Pero el Señor anhela algo. Alabado sea el Señor, que él anhela algo. Esta vida donde Él está gobernando, donde nosotros gobernamos juntamente con Él, donde todas las circunstancias y cosas de la vida pueden ser señoreadas y donde Satanás es derrotado en las aguas, en los aires y en la tierra. Alabado sea el Señor, porque el hombre es el centro del propósito de Dios. Esto es terrible. Cuando nosotros descubramos esto, hermanos, no va a haber nada, ninguna distracción, no va a haber nada que nos aleje del propósito de Dios, porque va a tener sentido nuestra vida y vamos a decir, hemos encontrado lo que tanto hemos buscado, ¿verdad? Esto es excelente, este ministerio es maravilloso, porque de veras, o sea, vivir de esta manera, tal vida, tal naturaleza, vivir al Señor mismo es lo máximo en la vida humana, ¿verdad? No hay nada, y ahí todo lo demás es polvo, es Satanás, es arrastrarse, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor por este propósito que Dios tiene para el hombre. Amén, hermanos. Amén. Todavía tenemos unos minutos para que podamos compartir. Amén. Me llamó mucho la atención lo que leímos, porque realmente Dios desea al hombre, como decía Marvin, el hombre es el centro de la creación y lo que Dios desea, ¿verdad? Es lo más importante. Por un lado, porque lo creó a su imagen para que le exprese, pero también es importante porque lo creó a su semejanza para que le pudiera representar. Satanás tiene un amplio reino sobre la tierra y está usurpando lo que a Dios le pertenece. Así que Dios necesita que el hombre le represente en la tierra. Me llamaba la atención la esfera, porque decía aquí que sin una esfera, pues el hombre no tendría lugar como ejercer el dominio de Dios. Así que está la esfera en la cual pues está el señorío de Satanás y pues está en los mares, donde están los demonios, en los seres del aire, donde están las potestades malignas y sobre todo lo que hay en la tierra, que es en donde Satanás, pues ahí tiene su centro de operaciones y su campo más grande de autoridad. Pero me llamaba mucho la atención cuando habla de la intención y el número uno es vencer al enemigo. Muy práctico lo que el hermano dice aquí, porque realmente cuando no estamos expresando a Dios, ahí sí que aquí en la lectura es bien sencillo, pero en la práctica a veces, por lo menos hablando de mí, a mí me cuesta distinguirlo. Entonces, pues cuando no estamos expresando a Dios, simplemente estamos expresando a la serpiente. Entonces, debemos también darnos cuenta cuando pues no estamos en nuestro espíritu, sino que hemos vuelto a la carne y estamos expresando a la serpiente, como dice aquí, ¿verdad? Si estamos a punto de iniciar una pelea o estamos a punto de enojarnos muy fuerte o pues a punto de hacer algo que está en contra de expresar al Señor, es momento de detenernos. Yo creo que a medida que nosotros avanzamos en el disfrute del Señor, y a medida que permanecemos en su reino cada día como un ejercicio,
es más fácil darnos cuenta de dónde estamos. Ahí sí que esto es un ejercicio, es un ejercitar, y Dios desea que su enemigo sea vencido en la tierra. Ahí en Apocalipsis dice que ellos le han vencido, refiriéndose a Satanás, por medio de la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque dejaron la vida de su alma hasta la muerte. Así que es necesario que volvamos nuestro ser al Señor constantemente para poder colaborar con el Señor, venciendo a Satanás cuando sea identificado. Es bien importante esto, ¿verdad? Como dice el hermano aquí, él identificaba algunas situaciones en su casa y prefería callar y mejor iba a orar para atar a Satanás en donde él lo veía, aún en él mismo. Así que eso fue lo que más me gustó mucho, porque es algo bien práctico y lo podemos ver en nuestra vida diaria con cosas muy pequeñas. Entonces, pues que el Señor nos enseñe y que podamos ejercitarnos cada día, porque entre más nos ejercitamos, volver a nuestro espíritu, entre más nos ejercitamos comiendo al Señor, invocando al Señor, orando, es muy posible que podamos nosotros tener este tipo de victorias sobre el enemigo, y eso es lo que el Señor desea, ¿verdad? No es algo como que, em, bueno, como a veces se practica en la cristiandad, ¿verdad? De que es una pelea, que está uno luchando y luchando, ¿verdad? Tratando de sacar al enemigo, con volvernos a nuestro espíritu y tocar al Señor, como dice aquí el hermano, en sus experiencias, es muy importante para que Satanás sea vencido y que nosotros podamos participar del reino y de las funciones que el Señor pues ha puesto en nosotros, que es expresarle y ejercer autoridad. Amén. Amén, hermanos y hermanas, buenas noches. Gracias al Señor por esta reunión, por este inicio de este mensaje número 7, que es bien interesante, bien iluminador. Nos habla acerca de el propósito de Dios al restaurar y crear algo más. Y esta explicación que recibimos hoy acerca de estas dos palabras, ¿verdad? Hagamos y luego señoreen, donde nos habla acerca de la Trinidad como tal, ¿verdad? Y también del hombre corporativo, del hombre como entidad corporativa, ¿verdad? Cómo es que esto es maravilloso, que está ahí a la vista, pero no podemos entender sin la ayuda de este ministerio maravilloso. Entonces, vemos este secreto maravilloso que el Dios triuno, pues es único. Nuestro Dios es único, pero es triuno. Y el hombre es un hombre corporativo, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, lo primero que habló aparte de esto es que Dios quiere obtener al hombre para que ejerza el dominio de Dios. Y esto es bien interesante porque al hombre se le fue dado este dominio, esta esfera que tiene estas tres áreas, ¿verdad? El mar, el agua, el aire, los aires y los cielos, que pues definitivamente fue usurpado o fueron usurpados por Satanás, pero dice aquí el hermano que si leemos con cuidado los evangelios nos vamos a dar cuenta que Jesús estuvo lidiando y sometiendo esta esfera que tiene estas tres áreas, tanto el mar, el aire como la tierra. Entonces es bien iluminador este asunto, esto que el hermano nos está mostrando, que Dios nos muestra en su palabra, pero específicamente este asunto que Dios tiene una intención también en esta creación del hombre específicamente es vencer al enemigo de Dios. Debemos tener en cuenta siempre que no es que
cuando decimos Dios nos necesita para hacer esto, no es que Él no pueda hacerlo, sino que vemos en la Biblia que el plan de Dios es que la criatura o este ser creado que es el hombre, derrote y ejecute el juicio de Dios sobre los caídos, ¿verdad? Que es Satanás, la tercera parte de los ángeles y los demonios, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante, bien maravilloso, porque pues tal vez nos hacíamos esa pregunta siempre, ¿verdad? Bueno, entiendo que hay que expresar a Dios, ¿verdad? Hay que parecernos a Dios, ser buenas personas. Este entendimiento un poco general que pueda que tengamos, ¿verdad? Pero cuando nos hablan acerca del señorío, ¿qué será esto? ¿Señorear sobre qué? ¿Verdad? Habla de los peces del mar, ¿verdad? No, o sea, habla de ese lugar, de las aves de los cielos, ¿verdad? Y luego las bestias del campo, donde habla esto, pues el Salmo 8 nos dice un poco acerca de esto, pero es bien interesante. Así que, bueno, hay bastante que compartir sobre esto y que decir. Sin embargo, pues tenemos un tiempo limitado. Así que gracias al Señor por esta lectura de esta tarde noche. Nos estamos viendo el sábado. Mañana jueves es la reunión de jóvenes a las 5:30. Espero que no se me olvide poner el video de la semana también para que complementemos la lectura de la palabra santa. Y el sábado a las 6 nos tocaría así reunirnos para repasar la palabra santa. A las 6 de la tarde nos juntamos, todos estamos invitados. Apartemos ese ratito para repasar nuestra palabra santa. Amén. Muy buenas noches, hermano Isaí, hermana Elena, hermano Jorge. Buenas noches. ¿Se animan a abrir sus todos. cámaras para saludarnos por lo menos? Sí, Dios los Ahí bendiga. está, hermano Marvin, buenas tardes. Hermano, buenas Ahí noches. están todos los demás, hermano Jorge. Hermanos, Ahí Dígame. está. Esos bebés. adiós. Ahí Vámonos. está Linda, Y las niñas. Ana Elena, hermana Ahorita Paula. Ahí Ana. andan jugando. Ah, bueno. Un risito, hermana, por favor. Bueno, Mario, buenas. Hermano, buenas. Un recito le Buenas hace, noches. dale comerse una docena, hermano, porque no haga A la daño. gran. Un quesito, entonces. Nos vemos. Dios. Adiós, Adiós. nena. Adiós. Una de cada lado. Adiós. Cabal. Hermano, que Dios los bendiga. Ya estoy. Ven, ven. Chicas. Aleluya. Adiós, chicas. Buenas Adiós, noches. chicas. Adiós.